Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.83 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: un perro corre en un campo 12 metros hacia el este y luego 28 metros a 50 grados al oeste del norte. ¿Qué distancia y qué dirección debe correr el perro para terminar a 10 metros al sur del punto inicial? Entonces mire que nos están diciendo que tenemos que sumar tres vectores, dos de ellos los conocemos, sabemos cuánto valen, pero el tercer vector lo tenemos que encontrar. De manera que al sumar esos tres vectores, incluyendo el desconocido, debe resultar este vector de aquí que dice que vale 10 metros en su magnitud y que apunta directamente al sur. ¿Sí? Este es el resultante de sumar esos tres vectores que digo. Esto se lo puede representar en un gráfico. ¿Sí? Voy a dibujar los vectores y voy a encontrar sus componentes. Pero yo quiero que entiendan que al sumar el primer vector más este segundo vector más el tercer vector que no conozco, no lo conozco, lo tengo que encontrar, me debe resultar este vector de aquí, ¿sí? Me debe resultar 10 metros al sur. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, eso es lo que voy a hacer. A ver, para eso voy a dibujar un plano cartesiano para poder encontrar las componentes de cada vector. ¿Listo? Eso. Ese es el eje Y este pues digamos que es el eje X. Entonces mire que en el eje Y, hacia arriba, tengo el norte y hacia abajo el sur. En el eje X tengo a la derecha el este y a la izquierda el oeste, ¿verdad? Ahora vamos a dibujar cada vector y vamos a encontrar sus componentes. El primer vector mire que es 12 metros hacia el este, desde el punto de partida, ¿no? Aquí en el origen se supone que inició. Entonces, el primer vector sería este, que dice que se mueve 12 metros hacia el este. A este primer vector, como es el primero, pues llamémoslo A, para tener un orden. Entonces mire que este sería el vector A. ¿Listo? La magnitud de este vector A la conocemos, o sea, lo que mide desde aquí hasta esta punta, sabemos cuánto vale, y pues es 12 metros. ¿Listo? Mire que este vector A no tiene componente en el eje Y, porque este vector está totalmente sobre el eje X. Entonces la componente en el eje Y de este vector, AY, será igual a 0 metros. No tiene componente en el eje Y. La componente en el eje X de este vector, la componente en X del vector A, pues es igual a lo que mide el vector. Si se dan cuenta, es igual a la magnitud de ese vector, o sea, 12 metros. Y es positiva porque está apuntando a la derecha. ¿Sí? Entonces, esta componente en X del vector A será igual a la magnitud del vector y pues y esto equivale a decir 12 metros. ¿Sí? Positivo porque está apuntando a la derecha. Y aquí ya encontramos las dos componentes del primer vector. Eh, si algo, borramos estas letras si nos estorban, pero por ahora dejémoslas ahí. El segundo vector dice que, que se mueve 28 metros, medido 50 grados al oeste del norte. Entonces mire que si nos ubicamos en el norte, debemos medir 50 grados respecto del norte, ¿sí? Hacia el oeste. Entonces mire que más o menos pues ese vector será este, algo así me lo estoy inventando, donde este ángulo de aquí, miren, desde el norte hacia el oeste, mide 50 grados. Este ángulo lo voy a llamar teta. Sabemos que teta vale 50 grados y que la magnitud de este vector, que lo voy a llamar el vector B porque es el segundo, ¿sí? El vector B, la magnitud de ese vector es de 28 metros, 28 metros, ¿sí? La magnitud de este vector es lo que mide esta línea, lo que mide esta flecha, la voy a colocar aquí. Mire que las componentes de este vector serían estas. La componente en Y es esta y la componente en X es esta. ¿Sí? Eso. Para poder encontrar estas componentes voy a formar un triángulo rectángulo que incluya este ángulo que conozco. Entonces mire que ahí formo un triángulo rectángulo y aquí ya tengo que colocar los nombres para poder hacer cálculos. Esta es la componente en X del vector B y esta de acá es la componente en Y del vector B. Mire que la componente en Y de este vector es positiva, mientras que la componente en X es negativa porque está apuntando a la izquierda. Para poder encontrar estas componentes, pues tenemos que aplicar las funciones senos y cosenos. Entonces, por ejemplo, iniciemos con el seno. El seno del ángulo teta es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Así se define.
El cateto opuesto al ángulo θ pues es la componente en x, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector b. ¿Listo? Despejamos bx y nos queda que es igual. Como esto está dividiendo, para despejar bx tenemos que pasar esto que está dividiendo a multiplicar. Y nos quedaría b por el seno de θ. Colocamos los valores que se conocen. La magnitud de b vale 28 metros. 28 metros. Y el seno del ángulo θ pues sería el seno de 50 grados, que es lo que mide ese ángulo. ¿Listo? Entonces bx será igual a decir 28 por el seno de 50. Y esto resulta ser 21.45. 21,45 metros. ¿Listo? Eso. Allá tenemos la componente en x. Ahora hacemos lo mismo para la componente en y, pero con el coseno. El coseno del ángulo θ será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo θ es BY sobre la hipotenusa, que es B. Despejamos BY. Bueno, aquí me falta hacer algo, y es decir que esta componente en x, como está apuntando a la izquierda, es negativa. Miren que este signo menos que yo estoy diciendo lo saco a partir de analizar la gráfica, a partir de analizar hacia dónde apunta esa componente. Por lo tanto aquí, a partir de eso, debo agregar este menos. Ese menos no sale de los números que estoy haciendo, sino que sale de que yo analizo la gráfica y sé que este apunta a la izquierda, por lo tanto debe ser negativo, por eso lo agrego al final. Miren, de x debe ser negativo por esa razón. Entonces por eso es importante hacer el dibujo, para saber en qué dirección apunta cada componente y así poder agregar el número, el signo, ya cuando tenga el valor numérico. ¿Listo? Cuando ya lo necesite. En este caso ya lo debo colocar ahí, ese menos. La componente en y sí será positiva, porque está apuntando hacia arriba. Entonces debemos dejarla como está, positiva. Eso, entonces sería by será igual a b. Miren que esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar por el coseno de θ. Entonces al sustituir valores tenemos 28 metros por el seno de 50 grados. ¿Sí? Este signo es importante, ¿no? Si no colocamos ese signo, si no colocamos los signos correctos de cada componente, no nos va a dar el problema. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Al hacer esta operación en la calculadora, resulta ser que 28, perdón, aquí me estoy equivocando, no es seno, sino es coseno. Miren, estamos hablando del coseno, coseno de θ, coseno de eso. Eso. Entonces sería 28 por el coseno de 50. Y esto resulta ser, aproximándolo queda como 18. ¿Sí? 18 metros. Eso. Ya con esto, ya tenemos las dos componentes del eje del vector B, que son los conocidos. Y el tercer vector no lo conocemos, no sabemos cuánto vale. Así que lo voy a llamar C. A ese tercer vector lo voy a llamar C. Digámoslo en negro. El tercer vector será el vector C. Y sé que pues va a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y. No conozco este vector, pero lo voy a escribir ahí para tenerlo en cuenta. Y el vector resultante, o sea, al sumar A más B más C, debe resultar un vector que apunte directamente al sur y tenga magnitud de 10 metros, o sea, debe resultar este vector que voy a dibujar aquí en azul. Así digamos, ¿listo? Entonces mire que este vector D, llamémoslo así, D, con mayúscula, D, tiene una magnitud que si la conozco, la magnitud de ese vector D es de 10 metros, ¿listo? Si se fijan, aquí nos está diciendo 10 metros directamente al sur. Eso. Si se fijan, este vector t, la componente en x será 0, porque este vector está totalmente sobre el eje y. Entonces no tendrá componente en x. Por lo tanto, podemos decir que la componente en x del vector d es igual a 0. Y la componente en y de ese vector será igual a lo que mida la magnitud, pero será negativa porque está apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces esa componente es negativa porque está apuntando hacia abajo, y el valor numérico será igual al valor de la magnitud de ese vector, de lo que mida ese vector. Así que tendremos que es menos 10 metros, ¿sí? El menos porque está apuntando hacia abajo.
Eso, ya teniendo todas las componentes, ya podemos armar la ecuación. Sabemos que se debe cumplir que el vector A más el vector B más el vector C debe resultar el vector D. Esto es lo que nos dice el problema. ¿Listo? Podemos escribir estos vectores en términos de componentes como el vector C. Entonces el vector A, por ejemplo, sería AX, AY, más el vector B, que sería BX, BY, más el vector C, que lo puedo escribir como CX, CY, debe ser igual al vector D, que lo puedo escribir como DX, DY. ¿Listo? Estos tres vectores de acá los puedo sumar, y para sumar esos tres vectores pues se debe sumar sus componentes correspondientes. Entonces al sumar estos tres vectores yo obtengo un solo vector, de manera que su componente en X sea igual a X más BX más CX, y la componente en Y de ese vector debe ser AY más BY más CY. Y este vector que resulta de sumar estos tres vectores debe ser igual a este vector de acá, de x, de y. ¿Listo? Eso. Para que dos vectores sean iguales, la componente en x de este vector de acá debe ser igual a la componente en x de este vector. Y lo mismo para la componente en y de este vector debe ser igual a la componente en y de acá. Entonces de ahí voy a obtener dos ecuaciones que me van a permitir encontrar las dos componentes del vector que me piden. ¿Sí? Porque a mí me están diciendo que encuentre la distancia y la dirección del tercer vector para que llegue a este punto, ¿no? Entonces debo encontrar esas componentes del tercer vector, que es el vector C, para poder encontrar esa distancia y la dirección. La primera ecuación sale de la componente en X, entonces yo tengo que AX más BX más CX debe ser igual a la componente en X de este vector, o sea, debe ser igual a DX. ¿Listo? Conozco todos estos números excepto la componente en X del vector C. Voy a reemplazar todo y luego despejo. ¿Listo? Entonces mire que AX, ¿dónde está? AX vale 12 metros, positivo. Voy a escribir con paréntesis para que miren algo. 12 metros más BX, que vale, ¿dónde está? Menos 21,45 metros. Entonces aquí tendría menos 21,45 metros. Y más la componente CX, que no la conozco, esta es una incógnita, la debo dejar escrita así. Debe ser igual a la componente en X del vector D, que vale 0, ¿se fijan? Vale 0. Entonces esto es igual a 0. Para poder operar esto, debo quitar paréntesis multiplicando signos, ¿sí? Entonces mire que aquí afuera del paréntesis hay un más, y aquí dentro del paréntesis también hay un más, porque cuando no se mira nada, se asume que hay más. ¿Listo? Más por más resulta un más, así que quito y me queda positivo. Mire que acá tengo menos por más da menos, así que quito paréntesis, quito y coloco menos. ¿Listo? Esto ya puedo operarlo en la calculadora, entonces debo hacer 12 menos 21,45, y esto resulta que es 9 menos 9,45. Entonces yo obtengo que da, bueno, aquí hagamos una flecha, menos 9,45 metros más CX debe ser igual a 0. Como quiero encontrar CX, la debo despejar. Para eso, pues miren que esto está restando, o mejor dicho, en esta suma, este valor es negativo, así que lo paso al otro lado con el signo opuesto, positivo. Entonces, la componente en X del vector C será igual a 9,45 metros. ¿Listo? Eso. Lo mismo debemos hacer para la componente en Y. Debemos igualar la componente en Y del primer vector con la componente en Y del vector D. Entonces aquí nos quedaría que, hagámoslo en negro, que AY más BY más CY debe ser igual a DY. ¿Sí? A DY. Eso. AY, si lo conocemos, a ver, AY vale 0. Miren, aquí está, 0 metros. Entonces colocamos aquí, si se quiere 0 metros, y si no lo quieren colocar, no lo colocan porque el 0 no afecta en nada. 0 metros más BY. BY vale 18 metros. ¿Sí? 18 metros.
y CY es la incógnita. Miren que aquí puede ir en paréntesis, ¿no? Pero más por más da más, así que al quitar paréntesis resulta un más. ¿Listo? Va a ser lo mismo que hicimos antes. Más CY, que es la incógnita, debe ser igual a DY. Y DY sabemos que vale menos 10 metros. ¿Miran? Vale menos 10 metros. Mire que 0 más 18 pues es 18 metros más CY. Y esto debe ser igual a menos 10 metros. Para despejar CY, pues esto que está positivo pasa al otro lado, negativo. Por lo tanto queda que CY es igual a menos 10 metros menos 18 metros. ¿Listo? Esto pues está fácil de sumar. Podemos ver que CY, ¿cómo se hace esto? Miren que ambos tienen el mismo signo, así que sumamos y colocamos el signo que tengan ambos. O sea que nos quedaría menos 10 más 18, 28, menos 28 metros. Ya tenemos la componente en X del vector C y la componente en Y del vector C. Con esto ya podemos dibujar más o menos dónde queda ese vector, para darnos una idea. Mire que la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Esta característica de las componentes se cumple para un vector que está en el cuarto cuadrante del plano cartesiano. Así que si yo dibujo un plano cartesiano, lo voy a hacer aquí pequeño, algo así, donde acá tenemos la parte positiva del eje Y, acá la parte positiva del eje X, aquí la parte negativa del eje Y acá la parte negativa del eje X. Entonces, para que tenga componente en X positiva y componente Y negativa, el vector debe estar en este cuadrante. Debe ser así. ¿Listo? ¿Se fijan? Eso. Ya con eso podemos encontrar el ángulo. Podríamos encontrar este ángulo si se quiere. A este ángulo llamémoslo alfa. ¿Qué nos preguntan primero? Perdón. ¿Nos preguntan por la dirección o por qué distancia? Dice primero, ¿no? Entonces encontremos la distancia, esa es la más sencilla. Entonces, hagámoslo aquí. La distancia sería la magnitud de este vector C, ¿sí? Si este es el vector C, nos piden encontrar la distancia, que es esta magnitud, o sea, cuánto mide este vector. Y esa magnitud se la encuentra pues con el teorema de Pitágoras, que nos dice que la magnitud del vector es igual a la componente en X de ese vector al cuadrado más la componente en Y de ese vector al cuadrado. ¿Sí? Sustituimos valores y nos queda que Cx vale 9.45 9.45 metros al cuadrado más la componente en Y que vale menos 28 metros. Menos 28 metros al cuadrado. Y pues esto da que es, esto lo podemos hacer en la calculadora ya, con cuidado de los paréntesis. Quedaría raíz cuadrada, abro paréntesis, abro otro paréntesis, 9.45, cierro al cuadrado, más, abro paréntesis, menos 28, cierro al cuadrado y cierro el primer paréntesis que abrí. Y esto resulta que es 29.55. 29,55 metros. ¿Sí? Las unidades que tenemos aquí. Esa sería la magnitud de este vector. Entonces, esto lo podemos aproximar a un decimal. ¿Sí? Para no dejarlo ahí tan así. Entonces, mire que el 5, al ser el 5, pues hace que el número anterior quede como 5 o puede aumentar en 1. Cualquiera de las dos estaría bien según las reglas que conocemos. Yo voy a hacer que esto aumente en 1. Entonces nos quedaría 29.6, aproximándolo a un decimal si se quiere. O si lo quieren dejar ahí con dos decimales, dependiendo de la solución que le pidan su profesor o de la precisión que pida su profesor. Si dice que dejen con dos decimales, pues lo dejan ahí. Si les piden con un decimal, pueden dejarlo como 29,6 metros. ¿Listo? Y esta sería la distancia que debe recorrer para que se cumpla esa condición que dan. Y ahora sí el ángulo o la dirección en la que se debe dirigir lo podemos encontrar acá. Para eso voy a dibujar los componentes. Mire que la componente en X del vector C sería esta y la componente en Y del vector C sería esta. Trasladamos esta componente para formar un triángulo rectángulo con el ángulo que se conoce, o el ángulo que se quiere conocer, mejor dicho, en este caso.
Entonces mire que acá tengo la componente en y, perdón, del vector c, y la componente en x del vector c. Voy a aplicar la función tangente. Tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, o sea, a cx sobre cy. Para despejar este ángulo alfa, aplicamos la función inversa de la tangente en ambos lados del igual, o sea que nos quedaría, hagámoslo aquí abajito, arco tangente aplicado a la tangente del ángulo alfa. Debe ser igual al arco tangente, mire que lo estoy aplicando a ambos lados del igual, de esta división de acá, cx sobre cy. ¿Listo? El arco tangente, hacer inverso de la tangente, hacer la función inversa de la tangente, pues es como si se cancelara y nos queda simplemente alfa. ¿Sí? Alfa es igual al arco tangente de esto. Arco tangente de este valor de aquí, que ya voy a escribir los números. Aquí tengo que aclarar que estos valores deben ser todos positivos para que no haya problema. ¿Sí? Entonces, Cx será 9.45 metros. 9,45 metros. Y CY lo voy a escribir también con el signo positivo, que es 28 metros. 28 metros. ¿Por qué no escribo los signos menos? Porque al escribir signos menos, bueno, aquí me faltó la tangente, a ver, arco tangente. Porque al escribir esos signos menos da ambigüedad en el sentido en que se mide los ángulos, no se sabe bien en qué sentido se está midiendo. Así que calculo los valores positivos y luego escribo en qué dirección se mide ese ángulo. Por ejemplo, este ángulo aquí sería medido al este respecto del sur, ¿sí? Al este del sur, así podríamos decir. Esto lo podemos hacer en la calculadora. En la calculadora el arco tangente aparece como tan a la menos 1, así está. Entonces tan a la menos 1 de... Ah, bueno, aquí tengo que aclarar algo también, que mire que el metro y el metro están arriba y abajo, así que se cancelan, ¿no? Y esto es importante porque cuando uno saca un arco tangente, dentro de este valor de aquí deben ser números puros, o sea, números sin ninguna unidad. Miraron que se cancelaron los metros y quedamos un número sin unidades. Y eso es importante porque si me hubiera quedado un metro ahí, quiere decir que hay un problema, que hay un error en mis cálculos. Siempre que calculen un arco tangente debe quedar aquí dentro números sin unidades. ¿Listo? Bueno, entonces en la calculadora voy a hacer tan a la menos 1, abro paréntesis, 9.45 dividido entre 28. Y esto resulta 18.65. O si se quiere 18.6 con un solo decimal, ¿sí? Para no escribir tanto. Entonces mire que esto será igual, entonces alfa será igual a 18,6 grados. Y este es el ángulo, el valor del ángulo este. Ahora tenemos que decir en qué sentido se está midiendo. Entonces, como les había dicho, mire que este ángulo se mide hacia el este, en dirección este, respecto del sur. Entonces debemos aclararlo aquí. Medido al este del sur. ¿Listo? Y ahí ya quedaría solucionado ese problema. Ya tenemos qué tanto debe caminar y tenemos en qué dirección debe caminar. Ya con eso pues se cumplen las condiciones de que el punto final de llegada del perro será a 10 metros al sur desde donde inició. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo. Espero que esté claro. Ojalá les haya servido para alguna tarea o para algún examen, para estudiar. Por favor, si les gustó, si les ayudó en algo, déjenme un me gusta y suscríbanse, que eso me ayuda bastante. Muchas gracias y hasta luego.